Ya, muy bien, gracias. Retomamos. Entonces, como indicaba, ¿no? Como preámbulo, ya dijimos la diversa manifestación de los toros de Lidia, ¿no? Entonces, el toro de Lidia es un tipo de sangre de toros, una raza propicia para la diversión, donde el toro es belicoso, rebelde y agresivo. Entonces, ¿quién enfrenta eso? Es el torero actualmente, ¿no? España es uno de los lugares donde hay muchos empresarios que crían este tipo de toros. Entonces, la fiesta taurina, como la corrida de toros, todavía es festejada en España, en México, en Francia, principalmente. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de la crianza del toro de Lidia? La crianza de la crianza del toro de Lidia es por fines básicamente de festiva, recreación festiva o fiestas taurinas, recreación festiva o fiestas taurinas, donde hay un encuentro entre la habilidad del torero, entre la habilidad del torero y la fuerza física del toro. Punto y coma. Empresarios dedican, se dedican a la crianza de toros. Entonces ya estamos viendo, punto ahí. La finalidad, sinónimo de finalidad, es fin, proyecto, meta, objetivo. Es sinónimo. Entonces, como Profesor, dijera, por ¿podría? ejemplo, en otras palabras, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de criar toros? ¿Cuál es el fin de criar toros? Entonces, la palabra finalidad o fin es meta, objetivo, proyecto, meta. ¿Bien? Según el contexto. Dos, ¿qué significa somórfico? Descomponemos este término en una palabra compuesta, So es un prefijo o es una raíz griega que se refiere a mundo animal. De ahí viene el término zoología. La zoología es una disciplina que estudia a los animales, dedica su estudio. De zoo es animal. Mórfico, mórfico relacionado a forma, no, forma animal. Entonces, zoomórfico quiere decir, ya, respondemos acá, se refiere, se refiere al tratamiento estudio de formas o especies, de formas o especies animales, de formas o especies animales. Punto y coma, se encuentran en las representaciones, se encuentran en las representaciones de representaciones en cuevas, coma, sarcófagos, ya expliqué lo que es sarcófago, sarcófagos, coma, tumbas. Entonces me detengo un momento aquí. Por ejemplo, de repente en sociedad les ha hablado la profesora, por ejemplo, las pinturas rupestres del hombre cavernario. El hombre cavernícola, manejando sinónimos, cavernícola, antropoide, no, troglodita, no, entonces, estos hombres ya hace muchos miles de años ya habían hecho representaciones de especies zoomórficas, especialmente del toro, atacando, cazándolos, enfrentándose. Tal es el ejemplo en las cuevas de Altamira. En las cuevas de Altamira se han encontrado estas figuras zoomórficas del hombre cavernario enfrentándose a los toros salvajes. Bien, entonces respondió la pregunta. Zoomórfico se relaciona a formas de animales o especies o tipos de animales. En este caso es el toro. Bien, entonces este estilo
enfrentarse al toro no es nuevo, es muy antiguo, muy antiquísimo se diría. Y el hombre cavernario la practicaba. Y en el mundo clásico, en la isla de Creta ya habían atletas que frente a la embestida veloz de un toro salvaje, ellos daban un salto mortal por encima del toro y evitaban el golpe o el ataque. Bien, hoy en día ningún torero podría hacer eso, ¿no? Eso era en el mundo clásico. Hoy en día más es la proeza de un torero con el uso de una capa. Bien, entonces, 3. ¿Por qué fuera de la península ibérica se tiene afición por la fiesta brava? Bien, aquí la respuesta es clara. Sinónimo de península ibérica. A ver, Alarco, ¿cuál es el sinónimo de la península ibérica? ¿Alguien tiene idea? Expliqué varias veces eso. ¿Cómo, profesor? El sinónimo de península ibérica es el nombre de un país. En el texto también se encuentra. Ya, ampliamos. La península ibérica es España. Pues es una península, geográficamente, por geografía, toda esa región es una península. Profesor, Es península un, hispánica, ¿no? Podría ser. es, claro, es España. Península ibérica se refiere a España. ¿Bien? Ah, ok, profesor. Muy bien. Entonces, ¿por qué fuera de la península ibérica se tiene afición por la fiesta? Explico. Primero explico, antes que tomen apuntes. España, en el siglo XIII, XIV, XV, XVI, especialmente en el siglo XVI, cuando se descubre América, Colón llega con el apoyo de los reyes católicos a descubrir América. De ahí empieza la migración europea hacia América. Se enfrentan a las tres grandes culturas, maya, azteca e inca, y los colonizan, se vuelven colonias. Los españoles traen sus costumbres. Una costumbre que han traído los españoles ha sido la corrida de toros. Entonces, las colonias de América básicamente cultivaron el ruedo o la tauromaquia o esta costumbre de la corrida de toros. Entonces, muchas costumbres de España la practicamos. Por ejemplo, la pelea de gallos es otra costumbre española. Y también la practica Francia, Portugal, ¿no? México, porque en México primero llegaron los españoles a México. El conquistador Hernán Cortés, un tío lejano de Francisco Pizarro, ¿no? Conquistó el imperio azteca, matando al último emperador Moctezuma. Entonces los españoles ocuparon Centroamérica, la cultura maya, la cultura azteca y los demás países como este Santo Domingo, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Entonces, y luego llegaron al imperio inca, trajeron sus costumbres. Por las costumbres que difundió España es lo que se sigue cultivando esta fiesta brava, como lo llama. Aunque hay instituciones que ya dieron prohibición, eso de sacrificar animales. El toro de Lía de todas maneras tiene que morir en el ruedo, en el escenario. Y si no lo mata el torero, al torero le dan una multa exuberante. Entonces, son costumbres donde el toro muere, ¿no? Y en algunas ocasiones es el torero que muere, en algunas ocasiones. Bien, entonces respondemos. Se cultiva, ya ahora para responder, eh, se tiene la afición, se tiene la afición de la fiesta brava por las costumbres españolas, por las costumbres españolas desde la época de la colonia. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? Respondido, ¿verdad? Ya. Retomemos. Península Ibérica, o cuando diga íberos, íberos, o llámese Península Ibérica es España. Simplemente cuando diga íbero es de España. Bien.
Pasemos a la pregunta 4. Así como en la península ibérica existe el culto al toro, en nuestro país, ¿a qué animal se rinde culto? Ya. Entonces, no solamente en España se rinde culto al toro, ya lo dije, en la cultura egipcia se rendía culto al toro blanco, el toro de Memphis, vivía en Memphis, en un templo, y este toro era una especie de dios, y que vivía en Memphis bien atendido como un rey hasta su muerte, ¿no? Entonces, también en la India el ganado bovino es sagrado, no consumen en la India la carne de bovinos, es sagrado estos animales, ¿bien? Entonces, en nuestro país, ¿a qué animal se rinde culto? Se siente no necesariamente como culto, sino como una forma de admiración, es al cóndor. En algunas regiones del Perú se le rinde culto o admiración al cóndor, al cóndor. ¿A qué otro animal se le rendirá culto? Especialmente que yo sepa, es al cóndor, no necesariamente al toro, ¿no? El toro o el ganado bovino ya vino de Europa, pero en este escenario pues se consume la carne o también mediante el uso de la leche y el queso que provienen de las vacas, ¿no? Entonces, especialmente el culto es al cóndor. Entonces, en la idiosincrasia, en el pensamiento del habitante del mundo andino, cuando el cóndor baja a los valles interandinos en un vuelo, es una mala señal, ¿no? De que ese año no va a haber buena cosecha, de que va a haber sequía. El cóndor está en las alturas, en las altas cordilleras. Entonces, si baja por un valle interandino, entonces, de acuerdo a su culto, a su pensamiento, es el cóndor, ¿no? Que puede traer una o buena o mala señal. Saliendo un poquito el tema, ¿no? José María Arguedas que escribió en sus obras sobre estas costumbres. Todavía hoy en día en Andahuaylas, en Apurímac, se le coge al cóndor vivo, ¿no? Vivo. Y se le amarra al lomo del toro, se le cosa al lomo del toro y el toro da vueltas para enfrentarse al torero. Pero el cóndor le va dando picotazos al toro en el lomo y el toro se vuelve más agresivo. Es una fiesta básicamente agresiva, sanguinaria. Y al final el toro muere y el cóndor es liberado. Se le suelta al cóndor. Esas costumbres todavía se practican en el mundo andino. Y eso lo habló bastante José María Arguedas, que hoy en día todavía pervive esas costumbres. Bien, el toro y el cóndor. Entonces, una especie de culto es al cóndor. Bien, tenemos la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con la corrida de toros o fiesta brava? ¿Por qué? A ver, ¿qué me dice Carla, Camila? Sí, profesor. ¿Estás de acuerdo con la fiesta de toros o fiesta brava? Es una opinión libre, ¿no? Cuando matan a los toros, ¿no? ¿Eso? Claro, No, yo no estoy de acuerdo con eso porque le hacen daño a los animales, más que todo. No, yo no estaría de acuerdo con eso. muy bien. Acertado la pregunta. Muchas instituciones, y hay instituciones que ya profesan, promocionan de que ya no se debe hacer estas dos costumbres bastante bravas, sangrientas, porque el que muere es el toro, y en la pelea de gallos también, los gallos se enfrentan a base de navaja y mueren los gallos, simplemente por el hecho de divertir a la gente, ¿no? Entonces muchas instituciones ya luchan por esto, de que no se debe hacer esto, ¿no? Entonces algo sanguinario, algo que afecta, atenta, digamos, a la integridad física o como también a la conducta de las personas. Las personas se divierten a costa de acontecimientos básicamente bravos como sanguinarios donde tiene que morir el gallo o el toro. Entonces, ahí la respuesta es libre y argumentarlo de esa manera, ¿no? Entonces, la respuesta sería no, y para algunos sería sí, pero hay que argumentar. ¿Por qué no? Porque no es bueno
que el hombre se divierta a costa de la muerte sanguinaria de las especies, como es en el caso de los toros. Bien, ahora proseguimos con esto. Discrimina y marca la serie de palabras que presente sinónimos. Ahí tenemos horda, caterva, pandilla, turba, santo, bendito, aventurado, sagrado, sacro, llegar, donar, dejar, encomendar, traducir, repisa, aparador, almanaque, alacena, anaquel, pertinaz, terco, testarudo, caprichoso, confiado. Entonces, las palabras que manejan una serie de sinónimos corresponde a horda. Horda es un grupo humano. Caterva es un grupo humano. Pandilla es un grupo humano. Turba es un grupo humano. Entonces, la respuesta es A. Entonces, ahí. Luego tenemos identifica y escribe los dos sinónimos de las siguientes palabras. Luego completa las oraciones adecuadamente. Azaroso. Un sinónimo de azaroso es difícil, crítico, complicado. Difícil, crítico, complicado. En triste, melancólico, melancólico. Melancólico, luego pusilánime, pusilánime, ya, melancólico y pusilánime. ¿Bien? Siguiente pregunta. Ah, flamante. Flamante, vistoso, vistoso, lúcido, garboso. Bien. Entonces ahora completamos estas oraciones con la palabra de cada. Aún estaba por la muerte de su mascota. Entonces podemos utilizar acá la palabra aún estaba triste por la muerte de su mascota. Utilizamos. O melancólico, apesadumbrado, etc. Triste, melancólico, cualquiera de las tres palabras. Melancólico, apesadumbrado, triste, etc. Después de trabajar en el extranjero se compró ahí podemos utilizar moderno, flamante, vistoso, lúcido, auto. No, después de trabajar en el extranjero se compró un flamante, un vistoso, un lúcido auto. Su destino es nadie puede asegurarte que regrese. Entonces, ahí utilizamos la palabra. Su destino es inexplicable. Su destino es inexplicable. Nadie puede asegurarte que regrese. Bien. En la pregunta 8, discrimina y escribe las siguientes palabras. Son sinónimas y antónimas. Anotamos con S si son sinónimas y A con antónimas. Entonces tenemos ahí, básicamente. A ver, tenemos aleatorio, cierto. Bien, cierto. Antónimo entre aleatorio y cierto son antónimos. Bien, discreto y palmario es antónimo. Discreto y palmario son palabras antónimas. Entonces, en caso de aleatorio es la sumatoria de otros elementos. En caso de cierto es cuando es único. Ya, discreto es reservado. La palabra discreto es reservado, que mantiene un margen de respeto. En cambio, el palmario es aquello que es difundido, pues son ideas contrarias, antónimo. Accidental y eventual. Esos sí son sinónimos. Anotamos una S ahí. Accidental y eventual son sinónimos. Despotricar y insultar también son sinónimos. Despotricar es hablar mal de una persona.
criticar, como insultar. Espabilado y eventual. Espabilado y despabilado. Espabilado y despabilado son sinónimos también, sinónimos parónimos, en condición de parónimo. ¿Bien? 9. Identifica y marca el antónimo de las palabras destacadas. Entonces, las palabras destacadas, vamos a ver. Resaltamos, la palabra destacada debe ser ahí, está resaltado. Estimula subrayarlo como resaltado. Y saludables debe estar subrayado o resaltado. Entonces, vamos a ver el antónimo de estimula y saludables. Entonces, el antónimo de estimula es frena. El antónimo de saludable es nocivo. Entonces, la respuesta es frena y nociva. El antónimo de estimula es frena y el antónimo de saludable es nociva. Lo nocivo es dañino y perjudicial. 10. Relaciona las palabras con sus sinónimos y escribe la letra que corresponde dentro del recuadro. Bien. Tenemos ahí anquilosar. Anquilosar. Anquilosar es detener. Entonces acá ponemos la letra A acá en paralizar. Paralizar. Luego, perentorio. Perentorio es decisivo. Anotamos B ahí, indecisivo. Acotar. Acotar es indicar, aquí, indicar. Desmesurado es inmoderado. Aquí anotamos D. Filibustero. Filibustero es un pirata. Filibustero es un pirata. Locuaz es facundo, el que habla mal, más, con demasía. Ejercicio 11. Identifica y marca la alternativa que presente una oración con un par de palabras sinónimas. Entonces, dice, identifica y marca la alternativa que presente una oración con un par de palabras sinónimas. Después de lo aburrido del trayecto, llegamos a un destino soso. Falta una minucia para que acabe de comer todo. Los países beligerantes no encuentran el camino a la pacificación. No se puede calificar de trascendente una actuación baladí. Su participación fue conciliadora, a pesar de lo intolerante que fue su decidente. Entonces, si no dice que identifique y marca la alternativa que presente una oración con un par de palabras sinónimas. Entonces ahí tenemos, después de lo aburrido del trayecto, llegamos a un destino soso. Entonces, aburrido y soso son sinónimos. Entonces la respuesta es la letra A. Explico. Trayecto es camino. Minucia es un documento escrito o una manifestación oral. Beligerantes son términos que de pelea, enemigos. Baladí significa asuntos de poco o escaso valor o sin importancia. Conciliar es ponerse de acuerdo y en un estado de paz, de arreglo. Bien, el disidente es el que duda de su condición. Bien, con esto estamos finalizando los ejercicios. Ahora, finalmente vamos a construir algunas palabras o algunas oraciones. Algunas oraciones.
Bien, utilizando algunos términos. Bien, vamos a utilizar la palabra aleatorio. Todos los alumnos, en la primera oración, dicto, todos los alumnos tienen la oportunidad de participar en el concurso. Tienen la oportunidad de participar en el concurso, coma, por razón aleatoria. Por razón aleatoria. Bien. Otra oración. Algunos resentidos sociales, despotrican sobre sus adversarios. Despotrican sobre sus adversarios. Subrayamos despotrican. Despotricar es hablar mal, insultar. Bien, entonces, otra oración. Los íberos siguen festejando, la fiesta taurina. Los íberos siguen festejando la fiesta taurina. Subrayo íberos. El grupo humano, otra oración. El grupo humano que reclamaba al gobierno, actuó como una especie de turba. Actuó como una especie de turba. Actuó como una especie de turba en las calles. Subrayamos la palabra turba. Otra oración. En la época colonial, existía el acecho, de los filibusteros. En la época colonial existía el acecho de los filibusteros. Subrayo filibusteros. ¿Qué es el filibustero? Es el pirata, los que robaban. Ya. Repito, en la época colonial existía el acecho de los filibusteros, entre paréntesis, piratas. Otra oración. Las galletas actuales son nocivas para la salud. Subrayen nocivas. Ahí están, nocivas. Las galletas actuales son nocivas para la salud.
¿Qué significa la palabra nociva? La palabra nociva significa perjudicial, dañino. Otra oración más. A ver. Las actitudes inteligentes corresponden a personas pertinaz. Personas con manifestación pertinaz.